Bueno, compañeros, buen día. Buenos días. Bueno, primero alguien que esté aquí que no esté anotado en esta lista. Bueno, vamos a empezar la clase. La sesión anterior empezamos a hablar del tema inicial de este curso, que es hablar de la forma de la Tierra. Las tareas de definir la forma y las dimensiones de la Tierra es justamente una, o quizá la primera tarea que tuvo la geodesia: definir la forma y sus dimensiones. Y platicamos de los primeros acercamientos a la definición de estos aspectos, y quedamos que la primera forma que se aceptó de la Tierra era la forma esférica, y después se hicieron muchos trabajos con el objeto de definir sus dimensiones. Después, con el avance de la ciencia, fue obvio que la forma esférica no era la forma más acertada de concebir a la Tierra. Esto lo hace Isaac Newton, que estudia las fuerzas físicas que actúan sobre la Tierra. Dos principales. La primera, que es parte de una de sus más grandes obras, es la gravedad, o más bien la fuerza gravitacional, que supuestamente, yo creo que esto es una ficción, pero supuestamente lo descubre sentado en un árbol y le cae una manzana en la cabeza. Eso es lo que nos platican. Eso seguramente fue una ficción, es decir, no ha de haber sido así la realidad, pero el tema es que Newton estudia la gravedad, y uno de sus principales trabajos es precisamente la fuerza de atracción que se generan los cuerpos de grandes dimensiones, de grandes masas. Entonces Newton empieza a pensar: hay dos grandes fuerzas que actúan sobre el planeta. Una de ellas es la fuerza gravitacional, y otra que es la fuerza derivada de la rotación. Es un hecho que el planeta gira alrededor de su eje. Eso genera una fuerza llamada centrífuga. Entonces Newton se pone a pensar y dice: estas dos fuerzas son fuerzas universales, actúan sin que uno lo desee. Y entonces él llega a la conclusión de que la forma de la Tierra, que está sujeta a estas dos fuerzas, es imposible que sea esférica. Y él sugiere, en ese famoso libro que publica en 1697, que se llama Principia Mathematica, él dice que la forma de la Tierra no puede ser esférica, precisamente por la fuerza gravitacional y por la fuerza centrífuga. Entonces él dice que la Tierra debería ser
achatada en los polos, derivado de estas dos fuerzas. En esos tiempos ya había mucha gente, muchos científicos, muchos geodestas que se dedicaban a hacer mediciones, principalmente en Europa. Recuerden que la ciencia renace en Europa. Entonces, principalmente en Europa ya había algunos geodestas, uno de ellos muy famoso porque es una dinastía de geodestas, es el origen de una dinastía de geodestas, que es Giovanni Domenico Cassini. Él es un geodesta italiano, avecindado en Francia, que junto con su hijo, que también se dedica a la geodesia, hacen algunas mediciones en Francia, hacen trabajos de geodesia, mediciones, triangulaciones, que era la forma de hacer geodesia en ese tiempo, era a partir de triangulaciones. Y entonces ellos dicen que, basados en sus mediciones, que la Tierra sí era achatada. O sea, coincidían con Newton que sí era achatada, pero ellos decían que era achatada en el ecuador. O sea, la versión opuesta. Newton dice que era achatada en los polos, y Cassini padre, Cassini hijo, dicen que era achatada en el ecuador. Esto no hubiese sido más que una discrepancia entre, no habría pasado de ser una discrepancia técnica si no fuese por un contexto muy importante de la época. Newton es inglés, Cassini, padre e hijo, son avecindados franceses. En estas épocas, las dos naciones más poderosas del mundo eran Inglaterra y Francia. Justamente las las nacionalidades de Newton y de los Cassini. Eso hace que esta discrepancia adquiera una connotación política. La diferencia hace incluso que todo el gremio científico europeo se divida. Hay quienes apoyan a Newton, pero también hay quienes apoyan a los Cassini, o más bien respaldan la hipótesis de cada uno de ellos. Y el tema es que esto trasciende al ámbito político. Entonces se convierte de ser una diferencia técnica a ser una diferencia política. Entonces los gobiernos intervienen y fíjense, 1697, cuando Newton afirma que la Tierra debe ser achatada en el polo, y es hasta casi 35 años después, más o menos 30 años de diferencia entre estas dos posturas. ¿La Tierra es achatada en los polos o achatada en el ecuador? Pues llega a ser tal la diferencia, y le repito, trasciende
a los gobiernos. Los dos gobiernos más poderosos del mundo tienen una diferencia basada en esta concepción diferente. Si la Tierra era achatada en el polo o era achatada en el Ecuador. Pues la situación se vuelve tan insostenible que el rey de Francia ordena a la Academia de Ciencias. Los científicos se organizaban al interior o alrededor de academias de ciencias, ¿sí? Cada país tenía su academia de ciencias y ahí alrededor de esa academia es donde se integraban los científicos más grandes de la época. Cada país tenía su academia de ciencias. La más famosa era la Academia de Ciencias de París. Entonces el rey de Francia le ordena a la academia, donde están los científicos más importantes del mundo en ese momento, que tiene que resolver ese problema geodésico, que tiene que encontrar la manera de que esa diferencia se resuelva. Y entonces la Academia de Ciencias y le entrega financiamiento. Entonces la Academia de Ciencias lo que hace es formar dentro de los más grandes científicos que la integraban, forma dos grupos y dos brigadas, ahora les diríamos, forma dos brigadas. Y la forma de resolver este problema fue midiendo arcos de meridiano. Y esas dos brigadas, una la mandó cerca del polo y otra la mandaron cerca del Ecuador. Y la tarea era medir simultáneamente dos arcos de meridiano de la misma longitud de arco, es decir, un arco cerca del Ecuador de 1 grado de meridiano y un arco cerca del polo de 1 grado de meridiano. Si la Tierra es una esfera, lo que mida 1 grado aquí es lo mismo que va a medir 1 grado acá, ¿sí? 1 grado en una esfera mide la misma distancia de arco en cualquiera de su perímetro. Si la Tierra no es una esfera, va a resultar que este arco de 1 grado va a medir diferente que este arco de 1 grado. Pero dependiendo de cuál de los dos arcos sea mayor, entonces va a resultar o se va a definir si la Tierra está achatada en el polo o está achatada en el Ecuador. Bueno, lo primero que decir que, bueno, si dijimos que 90 grados son como 10.000 kilómetros, 1 grado son alrededor de poquito más de 100 kilómetros. Entonces, la tarea fue medir 100 kilómetros, un poquito más de 100 kilómetros. 1 grado. Y después, para esto, déjenme decirles que se tardaron más de cerca de 10 años en resolver, o sea, en hacer la medición. No crean que son tareas de corta duración. Quizá, déjenme decirles que yo, a mi juicio, este es el acontecimiento
histórico relacionado con la geodesia más importante de la historia antigua, ¿sí? Por la relevancia, porque además no crean que a esas misiones mandaron a personalidades cualquiera. Fueron los científicos, los verdaderos científicos más importantes que había en Europa, estuvieron en esas brigadas. No fueron ayudantes o brigadas modestas. Era la crema innata de la ciencia haciendo mediciones geodésicas. Por eso, a mi juicio, este es el evento geodésico más importante de la historia antigua. Bueno, en la clase pasada veíamos que cuando Eratóstenes intentó medir el perímetro de la Tierra, lo midió en una unidad que se llamaba estadio. Bueno, estamos en una época distinta y la unidad de medida es otra unidad también antigua, que es la unidad llamada toesa, que es más o menos derivado de los estudios históricos. Los escritores llegan a la conclusión que una toesa es el equivalente aproximadamente ahora a casi 2 metros. ¿Sí? Y bueno, esos fueron los resultados, esos datos numéricos. Un grado de meridiano cerca del Ecuador midió menos que un grado de meridiano cerca del polo. ¿Eso qué confirma? Que la Tierra es achatada en los polos. ¿Por qué lo confirma? Bueno, quiere decir, acuérdense, la longitud de un arco, llamemos alfa, esto le llamamos longitud, y a esto radio. La longitud de un arco es el producto del radio por el ángulo. ¿Sí? Entonces, en estos dos esfuerzos el ángulo era constante, el ángulo era el mismo. ¿Sí? Si la longitud es diferente, quiere decir que el radio es diferente. Por lo tanto, si la longitud es mayor, quiere decir que el radio es mayor, porque este es constante. ¿Sí? Lo que aquí se ve gráficamente, este radio, comparado con este radio, hace... Ahí se ve gráficamente que el radio polar es mucho mayor que el radio ecuatorial. Hola, profesor, por favor, disculpe las molestias. ¿Podría pasar a retirar una memoria que dejé conectada? Claro. Está aquí a la... ¿Sí está? Sí. Disculpe, gracias. Entonces, esas misiones geodésicas confirmaron la hipótesis de Newton, que Newton era que lo que Newton decía era cierto, que la Tierra era achatada en el polo, a diferencia de lo que decían los Cassini. Que por cierto,
las cosas en aquellos tiempos nos sucedían con más lentitud. La gente o los científicos, una vez que se dieron a conocer estos resultados, no crean que todos dijeron, bueno, sí es cierto, Newton tiene razón, nosotros nos equivocamos y de hoy en adelante aceptamos eso, ¿no? Eso no pasó así. La ciencia siempre hay resistencia a aceptar, y pasó que no en un inicio aceptaron bueno, no fue inmediato que se aceptara que Newton tenía razón. Todavía la familia Cassini integra una tercera generación de geodestas, es decir, el padre, recuerden que el padre y el hijo, basados en sus mediciones, son los que establecen la hipótesis de que la Tierra es achatada en el Ecuador. Y no es hasta que estas misiones demuestran lo contrario. Para ese tiempo, pues ya el abuelo, o más bien el papá ya había fallecido, el hijo ya era mayor, y entonces hay una tercera generación de geodestas en esa familia, que es el nieto, que es el que se encarga de volver a hacer las mediciones de su abuelo y de su padre. Y es hasta que él vuelve a calcular los trabajos que hicieron su abuelo y su padre, que entonces acepta que Newton, más bien porque la evidencia le dice que su abuelo y su padre se equivocaron en los cálculos. Y entonces por esa equivocación ellos llegaron a una conclusión errónea. Entonces es hasta que el nieto rehace las mediciones que hizo el abuelo, es hasta ese entonces que se acepta desde la parte científica la hipótesis de Newton. Y entonces, igual que con la idea de que la Tierra era esférica, una vez aceptado la forma, la siguiente tarea es determinar las dimensiones. Ya que se aceptó que la Tierra es achatada en los polos, la siguiente tarea era determinar las dimensiones. Y para hacer esto, la única herramienta que tenían los geodestas de aquella época para poder determinar las dimensiones era básicamente la misma herramienta que tuvo Eratóstenes. Era la misma, es decir, midiendo arcos de meridiano. Esa es la única forma. Y entonces empieza a haber una, llamémosle fiebre, por la medición de arcos de meridiano. Por todo el mundo se empiezan a hacer mediciones de arco. Todos. Algunas son bastante relevantes. Por ejemplo, esto es Francia. Esto, aunque se ve un poquito deformada, pero es por la diapositiva, pero ese es el territorio francés. Y el territorio francés se cubre completamente con mediciones geodésicas basadas en arcos de meridiano. Coinciden aproximadamente con meridianos.
Dentro de él, las mediciones de arco hay una, esto es anecdótico más que otra cosa, hay una que es relevante, porque es muy extensa. Este arco de meridiano se le atribuye a un geodesta ruso. Ese arco se denomina arco de Struve. Struve. Y es relevante porque fue nombrada, esta red geodésica fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y de esa red geodésica todavía permanecen vivos, por ahí están señaladas en color rojo, si es que la alcanzan a ver, algunas de los vértices de esa triangulación que se conservan y en los cuales se ha instalado un monumento de este tipo. Entonces, es una red geodésica, es otro acontecimiento, es el único documento geodésico que es considerado patrimonio cultural de la humanidad. Entonces son bastantes vértices que todavía sobreviven hasta la fecha y fueron realizados en el siglo XIX. Bueno, ¿qué sabemos de la forma? Pues hubo muchas mediciones, ¿sí? Por todos los continentes se hicieron mediciones de arco y se llegó a la conclusión, según las mediciones, de esas dimensiones de la Tierra. En un principio, los elipsoides se nombraban de acuerdo a quién había sido ahora sí que el científico que había desarrollado, dirigido los trabajos para encontrar las dimensiones, y se integraban por el nombre o el apellido del científico y el año en que se había definido el elipsoide. Entonces ahí, estos son quizá unos de los más relevantes, pero hay infinidad de elipsoides. Entonces, actualmente sabemos que la Tierra es achatada en el polo, ¿sí? Los elipsoides tienen dos etapas. Esta es la primera. Estos elipsoides se llaman regionales, porque su aplicación es regional. Hubo una segunda etapa, ya esa fue en el siglo pasado, cuando hubo, o más bien impulsada por la aparición y uso de los satélites para fines geodésicos. El uso de satélites para fines geodésicos exigió la utilización de elipsoides globales. Es decir, estos elipsoides servían cada uno de ellos para una región, pero eso hacía imposible que hubiera manera de hacer compatibles los datos de un elipsoide con los de otros. Por ejemplo, si en Europa usaban este elipsoide y por ejemplo un día Europa quería pelear con la URSS, que usaba otro elipsoide,
pues no había manera de dirigir los misiles y tener la certeza de que golpearían el lugar donde se desea atacar, ¿sí? Porque están, o sea, las coordenadas geodésicas de este elipsoide no son compatibles con las de este elipsoide. Entonces no hay manera de calcular ni el azimut ni la distancia para dirigir ataques a distancia, ¿sí? Entonces el desarrollo de los satélites y la Guerra Fría también intervino. Esta lucha entre las dos potencias hizo que aparecieran los elipsoides globales, es decir, un elipsoide que es útil para todo el planeta. Y entonces sí, había modo de calcular con precisión en qué dirección, con qué azimut, con qué velocidad había que lanzar un ataque a distancia para impactar en donde se desea. Entonces, aparecen los geoides, los elipsoides globales. Y entonces aparece el WGS84 y el GRS80, que esos ya son elipsoides globales, que ya no son regionales como este que aplica solo a esta región o este en esta otra región. Pero eso es parte de la historia de la geodesia geométrica. Nosotros aquí vamos a plantear cuándo nace la geodesia física. ¿En qué momento? Todo esto es forma y dimensiones de la Tierra. Todavía, aunque Newton, su hipótesis, la hipótesis de Newton para decir que la Tierra era achatada en los polos se basó precisamente en su conocimiento y estudio de la fuerza gravitacional. Entonces ya estaba por ahí de fondo el tema de la gravedad, pero todavía no era parte de las mediciones. Es más, ni siquiera tomaban en cuenta en ese tiempo, porque incluso seguramente ni siquiera había forma de medir la gravedad. Entonces, ¿en qué momento se dan cuenta? ¿En qué momento aparece este otro modelo de estudio de la Tierra? Inicialmente lo que se intentó fue establecer un modelo matemático aproximado de la forma de la Tierra que era achatado en los polos, y ese modelo fue el elipsoide. Fue un modelo geométrico, pero a pesar de que se medían muchos arcos de meridiano, si ustedes ven las diferencias entre los elipsoides, voy a regresar, vean la variación entre los datos calculados. El semieje menor, vean la diferencia entre todos los datos. ¿Por qué? ¿Por qué había tanta variación? ¿Por qué había tanta variación? Bueno, porque todavía había variables que los geodestas de la época todavía no tomaban en cuenta. Por ejemplo, ¿qué pasaba cuando creo que no está aquí? No, sí, Everest. Everest
es un geodesta inglés que hace muchos trabajos en la India, cerca de la India, cerca de las montañas, que en honor a él, la montaña más alta del mundo, pues recibe su nombre. Entonces él hace observaciones y se da cuenta que cuando sus triangulaciones están cerca de la cadena montañosa, tiene más errores. Cuando trabaja en terrenos más planos, tiene errores de menor magnitud. Y en un principio no tienen idea de qué es lo que está pasando. Porque cuando trabajan cerca de las cadenas montañosas, sus cierres angulares son de más baja calidad? O sea, sus errores son mayores. No se dan cuenta, no saben, no tienen idea de qué es lo que está pasando. Y no es hasta que Gauss establece el concepto de superficie equipotencial que da lugar al otro modelo de estudio de la Tierra, que es el geólogo. ¿Y cómo se dan cuenta? Bueno, pasa, imaginen ustedes, está aquí, imaginen, está aquí un instrumento y aquí está una plomada. ¿Cuál creen que sea el efecto de esta masa sobre esta plomada? Si la masa no existiera, pues la plomada tendría una dirección, pero si esta masa existe, pues esta dirección va a cambiar. Este ángulo, esta variación, esto es lo que llamamos desviación de la vertical, que es un concepto que es básico en la determinación del geóide. ¿Y qué es la desviación de la vertical? Y es la diferencia, acá está, aquí tenemos el geoide que va a ser este es el geoide y aquí está el elipsoide. Bueno, la plomada o la vertical a cada una de estas superficies pues va a ser distinta. Esta va a ser perpendicular a esta superficie y esta va a ser perpendicular a más bien, ¿cierto? Pero al revés, esta es perpendicular a esta superficie y esta es perpendicular a esta superficie. Entonces las vertical, la diferencia angular entre la vertical al geoide, que es y la vertical al geoide no es más que la dirección física de la plomada y la dirección o la vertical referida al elipsoide. El ángulo entre esas dos verticales es justamente lo que vamos. En realidad nosotros lo identificamos con la letra griega teta. La desviación de la vertical es teta. Y fue la explicación de qué pasaba en estas condiciones. En un inicio, los geodestas lo que hicieron fue, esto es un error sistemático, pues le dieron un tratamiento como un error de los que se cometen, y lo que hacían
fue compensado en un inicio, hasta que Gauss es el que introduce el concepto de superficie equipotencial y posteriormente el concepto de geoide. Aquí es en este momento, cuando Gauss concibe el concepto de geoide o el concepto antecesor al geoide, es el momento en el que podemos decir que nace la geodesia física. Es el punto de nacimiento de la geodesia física cuando Gauss define el concepto de superficie equipotencial. Y dio origen a que posteriormente se estableciera el modelo de geoide, que es el modelo para estudiar a la Tierra desde un punto distinto al modelo matemático. Y justamente las diferencias entre esos dos modelos, una de ellas es la desviación de la vertical, que es parte de la definición del geoide. Es decir, ¿qué cosa es definir el geoide? Definir el geoide significa encontrar, déjenme borrar esto. Definir el geoide significa encontrar las diferencias entre el modelo matemático y ese modelo que llamamos geoide. Es decir, en cada punto encontrar las diferencias entre geoide y elipsoide. Eso es definir el geoide. Y se hace a partir, hay varios métodos, pero un método es a partir de observaciones físicas, definir observaciones geométricas. Una observación geométrica es esto: la desviación de la vertical. Bueno, ahí en esa figura vemos gráficamente esas dos diferencias entre el geoide y el elipsoide. Aquí una es la separación física, ¿sí? La separación entre el geoide y el elipsoide es el primer elemento que vamos a definir y se llama ondulación geoidal, y la simbolizamos con la letra N. Es una altura, una distancia. No confundan, aunque no la confundan con N normal mayor del elipsoide. La otra diferencia es lo que habíamos dicho, que esta es la vertical al elipsoide en un punto, en ese mismo punto la vertical al geoide es esta otra, y este ángulo se llama desviación de la vertical. Entonces podemos establecer desde ahorita que definir el geoide significa encontrar en cada punto de la superficie terrestre las diferencias geométricas n y θ entre el elipsoide y el geoide. Eso es definir el geoide. Normalmente de lo que se trata es saber, por ejemplo aquí donde yo estoy parado, cuál es la ondulación geoidal. Dato 1, y cuál es la desviación de la vertical en este punto donde estoy. Si yo puedo llegar a definir esos datos, esos dos datos, es que lo he hecho porque he podido definir el geoide. Eso es, y es lo que el objeto de este curso.
que se pueda definir el geoide. Que son las diferencias geométricas entre el modelo físico geoide y el modelo matemático elipsoide. Entonces, ese es nuestro objeto de estudio. ¿Dónde se quedó la lista? ¿Dónde se quedó la lista? Nada más quienes no se hayan anotado la otra sesión. No, es la misma lista. Esa misma de la clase pasada es la que estoy pasando para quienes no estuvieron en esa sesión. Entonces, definamos, ya planteamos. Gracias. Entonces ya planteamos cuándo nace la geodesia física. Vamos a plantear ahora una definición básica. ¿Cuál es el objeto de la geodesia física? Estudiar el campo gravitatorio de la Tierra. ¿Y por qué nos interesa ese campo? Pues porque es llamémoslo así, el culpable de la forma. La forma de la Tierra es como es por el campo gravitatorio. Entonces, si queremos saber cómo es la forma, pues debemos estudiar la causa. ¿Y cuál es la causa? Pues el campo gravitatorio. Esta figura, les repito, es una de las que son muy famosas de la forma de la Tierra. El objeto de esa figura es solamente manifestar que es irregular. Solamente. Está, ahora sí que, como dicen, hiper, mega, exagerada, como dicen ustedes. Es una exageración en extremo de la irregularidad de la Tierra. Y luego por ahí dicen, les recuerdo, les dije en la clase pasada que esa no es, el geoide no es la forma de la Tierra. No se les ocurra a ustedes decir esa barbaridad. El geoide es un modelo de interpretación de la Tierra. Sería la forma de la Tierra si en lugar de tierra fuera agua el planeta. Si eliminamos las cortezas continentales y es cubierto totalmente de agua el planeta, entonces sí, la forma de la Tierra sería el geoide. Entonces sí, pero como eso no es cierto, pues es una equivocación afirmar eso. Los colores, lo que están simulando, la diferencia de colores, es una escala. Acuérdense que los colores se pueden usar como escala para representar dimensiones. Entonces esos colores lo que nos están diciendo es la separación entre el geoide y el elipsoide en una escala de colores. Donde es rojo hay más separación, donde es azul hay menos separación. Eso nada más nos dice una escala de la separación esta que aquí vimos, esta separación. La ondulación, lo que está mostrando es en una escala de colores
la ondulación. Eso quiere decir que eso le da la dimensión irregular al geoide, porque en algún lugar hay mayor separación, en otro lugar hay menor. Y ahora entonces definamos qué cosa es el geoide. Si es el objeto de estudio, ¿qué cosa es el geoide? Es aquella superficie equipotencial que coincide con la superficie en equilibrio de los océanos, prolongados de manera virtual al interior del continente. A diferencia del elipsoide, que no es más que un modelo teórico, el geoide sí tiene alguna manifestación física. Y ya les decía yo, si ustedes van un día a la playa y se ponen a la orilla y ahí ven al horizonte al fondo, al horizonte, la forma que tiene el mar, esa línea que divide el mar del cielo, esa sería la manifestación física de la forma del geoide. Pero si ustedes la ven, la van a ver casi como esférica, van a decir es perfecta, cosa que es contradictoria con eso. Dice totalmente irregular. En realidad el asunto es cuestión de escala. Si así es irregular, pero a la vista, la Tierra es de una dimensión tan grande que a la vista de cualquier persona pues es perfectamente regular. Nuestra dimensión es tan pequeña que no alcanzamos a ver la irregularidad Bueno, entonces esa es el geoide. Recuerden, el geoide es una superficie equipotencial, pero no es la única. Porque ¿qué cosa es una superficie equipotencial? Una superficie equipotencial es aquella en la que en todos los puntos de la superficie el potencial es constante. Por ejemplo, yo aquí les voy a simulando el campo de gravedad, aquí voy a simular una superficie en la que en todos los puntos de esta superficie, cualquiera, el potencial es constante. Y se cumple. Potencial, de una vez adelantando, el potencial lo vamos a denotar con la letra W mayúscula. Si se acuerdan de sus clases de física, W que se usaba para qué concepto de física. Está en inglés. Trabajo. Work. Porque el trabajo en realidad también tiene las mismas unidades que la energía potencial. Entonces el potencial de gravedad es constante, pero también puedo poner por aquí otra superficie en la que en todos los puntos, y aquí le voy a llamar W1, esto es constante y se cumple. Y entre estas, aquí hay una separación de una a otra de una altura.
Aquí en el segundo nivel pasa una superficie equipotencial, aquí en el primero otra, entre los dos pasa otra, y entre esas dos pasa otra, y así haciendo infinitas las superficies equipotenciales por cada diferencial de altura. Por cada diferencial de altura habrá una superficie equipotencial. Si este diferencial es infinitesimalmente pequeño, pues el número de superficies va a ser infinitesimal. Bueno, entonces las superficies son infinitas, pero solo una tiene interés geodésico. ¿Cuál es esa? Bueno, aquella que coincide aproximadamente con la superficie del mar. Solo esa que coincide con la superficie del mar es la superficie con interés geodésico. Las otras pues solo son superficies. Bueno, ¿qué es definir el geoide? ¿Y cómo se hace? Bueno, existen varios métodos. El método que vamos a revisar en esta clase es el método gravimétrico. Es decir, vamos a encontrar el geoide a partir de observaciones de gravedad. Por eso es importante en esta clase aprender a usar el gravímetro, que es el instrumento con el que se mide la gravedad, porque a partir de mediciones de gravedad es como nosotros vamos a definir o encontrar el geoide. También existen otros métodos, no es el único. Existen por lo menos método astrogeodésico, que fue el más antiguo, después método geométrico, gravimétrico, satelital y combinado. El combinado quiere decir que se combinan todos los datos. Astrogeodésico, satelital, Astrogeodésico, geométrico, gravimétrico, satelital y combinado, que es la mezcla de los primeros cuatro que dije. Otra vez los primeros cuatro, que es astrogeodésico, geométrico, gravimétrico, satelital y combinado. Bueno, aquí creo que agregué pero no sé si se vaya a poder ver, porque lo agregué aquí porque les decía que mucha gente en las redes dice que esto es la forma de la Tierra, y encontré esta persona que medianamente nos dice que no es la forma, aunque como no es geodesta, pero por lo menos parece ser divulgador científico, parece. O sea, no es que yo le haya dado seguimiento, pero el contenido de lo que escribió parece que no es, por lo menos que tiene un poquito de base científica. Entonces vamos a ver si se puede. Pero voy a
tener que abrir una sesión en Facebook si quiero ver esto, ¿verdad? Pues qué va a decir. Y no me acuerdo No subo la de- rutina. Que es la consola de la grupo de una superficie de es de Prácticamente es una esfera. Pero ¿qué no nos han dicho que la forma real de la Tierra es una geoide y las geoides se ven así? Aunque aquí parece que las cosas ya no cuadran. La Tierra no es homogénea. Su densidad es distinta en distintas partes del mundo. Esto provoca a su vez que su campo gravitatorio no sea homogéneo. El valor de la gravedad en distintas partes del mundo es diferente. La geoide es algo a lo que se le llama una superficie equipotencial. Es una superficie en la cual en todos los puntos de ella el valor de la gravedad es el mismo. Esta imagen que muchas personas relacionan con una geoide realmente es una imagen exagerada. La geoide real se ve así. Como puedes ver, prácticamente es una esfera. Pero gráficamente, si nosotros exageramos los puntos donde se hunde o se eleva, podemos ver mucho más fácil las diferencias en los puntos de gravedad alrededor de la Tierra. Pero en sí, la geoide real es esta, prácticamente una esfera que coincide justamente con las imágenes que tenemos desde el espacio. ¿Qué forma tiene la Tierra realmente? Si vemos fotos de la Tierra que tenemos desde el espacio, podemos ver que prácticamente es un... ¿Sí? Bueno, por ahí digo una inconsistencia. Dice que en todos los puntos del geoide la gravedad es la misma, cosa que una cosa que ya después lo vamos a ir viendo, una cosa es gravedad y otra cosa es potencial de gravedad, no es lo mismo. Obviamente el potencial depende de la gravedad, pero potencial y gravedad son dos cosas diferentes. Luego, pues Ay, ese meme es muy famoso, le ponen para muchas cosas le ponen textos distintos, ¿no? no más. ¿Qué cosa quiero decir aquí yo con esto? Pues que el geoide pues es un modelo. Como tal, tiene una manifestación física parcial, pero no aquí no lo vamos a ver. Si queremos ver su manifestación física, pues tenemos que irnos a la playa y ahí en la orilla ver el horizonte y esa sería la manifestación. Por lo que dijo el del video, nos vamos al espacio, vemos el planeta y obviamente no lo vamos a ver con los colores que se veían en la pantalla, pero esa sería la forma aproximada. Nosotros no le vamos a ver a esa escala la irregularidad, porque la irregularidad es muy pequeña comparada con el tamaño del planeta. Por eso fue necesario exagerar la imagen para simular. Bueno, entonces, ¿qué es el geoide? Es una de las infinitas superficies equipotenciales que el campo de gravedad genera. También conocida, otra forma de llamar a las superficies equipotenciales, otra forma es llamarlas superficies de nivel. Es equivalente decir superficie de nivel o superficie equipotencial. Y estas superficies son generadas por el campo de gravedad. Entonces eso quiere decir que lo primero que vamos a tener que estudiar pues va a ser qué cosa es el campo de gravedad.
un poquito más acerca de las superficies de nivel. Bueno, el potencial gravimétrico es constante, que es quizá lo único que no es consistente de la persona que hizo ese video. Lo único en lo que se equivocó es, él dice que es la gravedad y no es cierto, es el potencial de gravedad. Potencial de gravedad o gravimétrico es lo mismo. Algo que sí no es lo mismo es si hablamos de potencial gravitacional y potencial de gravedad, no es lo mismo. Y sí vamos a hacer una diferencia, porque fuerza gravitacional es una y fuerza de gravedad es otra. Pero ya va a quedar aquí muy claro qué cosa es gravitacional y qué cosa es gravimétrico. Bueno, entonces el potencial gravimétrico es constante en una superficie de nivel. ¿Qué otra cosa, qué otra característica tiene una superficie de nivel? Bueno, que en todos los puntos de la superficie, aquí, la dirección de la gravedad, es decir, este vector que va a ser el vector gravedad, es perpendicular a la superficie. En todos los puntos de la superficie, la gravedad, la dirección de la gravedad es perpendicular a la superficie. Esa es una segunda característica. Y el geoide es importante en los trabajos topográficos, porque esta cosa es la plomada de nuestros instrumentos, esta dirección. ¿Qué quiere decir? En esencia, ¿qué quiere decir? Que cuando yo centro y nivelo un instrumento topográfico, lo estoy refiriendo al geoide. Y todas las observaciones, principalmente las observaciones angulares que yo haga, van a estar referidas al geoide. Y esa era la razón de por qué a los geodestas de aquel siglo XIX, pues sus triangulaciones fallaban más cuando había grandes masas terrestres, pues porque el geoide justamente es el resultado del campo de gravedad, y la gravedad es resultado de la densidad y presencia de masas terrestres. Entonces, esa era la razón. Entonces, segunda condición: primera, el potencial es constante; segunda, en todos los puntos la dirección de la gravedad es normal a la superficie. Y esa dirección de la gravedad de nuestros instrumentos se materializa con la dirección de la plomada. Bueno, las superficies de nivel no son paralelas. ¿Qué quiere decir? Ya después, que aquí están separadas por una H y acá están separadas por una H1, y H es distinta que H. Las superficies de nivel no son paralelas. Eso lo vamos a demostrar más adelante. Que eso hace que las alturas físicas se tengan que calcularse a partir de correcciones a las alturas geométricas. Lo que estamos haciendo es eliminar esta desigualdad de las alturas, porque si yo hago una nivelación con un nivel geométrico, pues voy a encontrar esta diferencia. Entonces, lo que hace el cálculo de alturas físicas es compensar esta desigualdad, es decir, encontrar la diferencia y corregir.
por último, la línea de la plomada, esta dirección de la plomada, no es una línea recta, es una línea curva. Esto es resultado de esta otra. O sea, que no sean paralelas hace, bueno, más bien la combinación de que la dirección de la gravedad sea normal a la superficie, combinada con que las superficies no son paralelas, obliga a que esta dirección tenga que curvarse para volverse paralela en todas las superficies y no ser una línea recta, ¿sí? A ver si puedo bueno, en topografía todas las superficies de nivel son paralelas. Esta es una superficie de nivel y esta es otra. La dirección de la plomada pasa perpendicular por aquí y como son paralelas, continúa y al pasar por acá sigue siendo paralela. ¿Sí? Está claro, ¿verdad? Bueno, si yo tengo una superficie que es curva y otra que es curva pero no es paralela, entonces aquí la superficie, la línea de la plomada la corta perpendicularmente, pero como esta no es paralela, para tener que cortar a esta otra vez perpendicularmente, porque es la regla, esta línea se va a tener que curvar para ser paralela. Acá no necesita curvarse porque las dos son paralelas, pero estas dos, al no ser paralelas, obligan a que esta línea que las tiene que cortar de manera normal a las dos superficies tenga que curvarse para cumplir con esa condición. Entonces, la línea de la plomada o la dirección de la gravedad no es una línea recta, sino una línea curva. Obviamente nosotros en nuestra plomada pues solo vemos un pequeño tramo de ella, por lo tanto no nos damos cuenta de esa curvatura. Y esta curvatura va a ser importante cuando calculemos el concepto de desviación de la vertical. Porque la desviación de la vertical, eso quiere decir que aquí la desviación a esta altura, la desviación de la vertical va a ser una, y a esta otra altura la desviación de la vertical va a ser otra. Es decir, ese concepto va a depender de la altura. Bueno, insistiendo en el concepto, las superficies de nivel no son paralelas, el potencial de gravedad es constante, el plano, otra cosa que hay que considerar, no solo que nuestros instrumentos están referidos al geoide, no es la única consecuencia, sino que el plano horizontal de nuestro instrumento, cuando lo centramos y nivelamos, el plano horizontal manifiesta o materializa una superficie de nivel. Exagerando, voy a exagerar aquí, si yo pusiera, por ejemplo, aquí un nivel, la visual del nivel, o sea, mi plano horizontal del nivel, sería la materialización de esta superficie de nivel. Por eso les digo que las nivelaciones que hacemos con los niveles tienen que corregirse porque llevan implícitos el error del no paralelismo de las superficies de nivel. Va implícito a la hora que hacemos la nivelación
estamos cometiendo ese error porque nuestros planos de cada vez, hagan de cuenta que cada vez que ponemos nuestro nivel y lo cambiamos, el plano horizontal del nivel en una posición no es paralelo al plano horizontal en la otra posición. ¿Por qué en topografía eso no nos afecta? Pues porque estamos a unas distancias tan cortas que la diferencia es despreciable. Pero si nuestras distancias se hacen grandes, la diferencia ya no va a ser tan despreciable. Esta es la consecuencia. Si yo prolongo esa superficie, pues voy a prolongarla hasta una distancia tal en la que las separaciones van a ser evidente que no son paralelas. Bueno, otra característica que es importante, las propiedades de las superficies de nivel se parecen a las propiedades de las curvas de nivel. Son continuas, pero tienen una característica, fíjense, son suaves cuando se alejan de la superficie y son más irregulares cuando se acercan a la superficie. ¿Sí? ¿Por qué razón? Pues porque el potencial de gravedad, mientras más lejos, más nos alejemos, se vuelve más pequeño. Por lo tanto, las irregularidades cada vez se manifiestan menos. Fíjense, aquí voy a aprovechar esta imagen para mostrarles cómo es que desde los satélites podemos medir la gravedad. Fíjense que la trayectoria de los satélites es teórica. Aquí una persona en la computadora ve, calcula cuál va a ser la posición del satélite y entonces el satélite va a estar girando en una trayectoria teórica. En teoría va a tener una trayectoria regular, pero en la práctica, es decir, imaginen que va a tener esta trayectoria, imaginen que estoy dibujando una línea regular. El impulso no me lo permite, pero imaginen que así es. Pero en la práctica, ese satélite siguió esta trayectoria. ¿Por qué la irregularidad? Si el que lo calculó se equivocó o qué pasó. No. Lo que pasa es que el que calculó supuso que la Tierra es un elipsoide. Ese es el modelo matemático, es un elipsoide. Y además el modelo matemático dice que el elipsoide está constituido por una masa homogénea. Es decir, todo esto es de un mismo material. Esa es la hipótesis del elipsoide, cosa que no es cierta. ¿Y en qué se manifiesta que no sea cierto? Pues que la densidad es distinta y por lo tanto la gravedad es distinta y por lo tanto el potencial de gravedad es distinto, y eso hace que el satélite haga esta trayectoria. No es que esté fallando ni es que se haya equivocado el que lo calculó. Lo que pasa
es que las diferencias de gravedad son las que manifiestan esto. Entonces, si las diferencias de gravedad son las que lo manifiestan, pues yo puedo calcular la gravedad a partir de esta diferencia entre la trayectoria teórica y la trayectoria real. ¿Sí? Así es como se mide la gravedad desde el satélite. O más bien las diferencias de gravedad. Tres diapositivas y acabamos la sesión de hoy. Bueno, entonces, recapitulando, ¿qué es el geoide? Una superficie equipotencial que coincide con la superficie del mar. ¿Qué más? Vimos que no hay una única superficie, que hay muchas otras superficies de nivel. Que en todas las superficies de nivel la línea de la gravedad o el vector de gravedad corta la superficie de nivel de manera perpendicular, es decir, esta es la gravedad, corta aquí perpendicular, a este también y este también. Y para que corte a las superficies de nivel que no son paralelas, ese vector de gravedad tiene que curvarse. Entonces, el vector de gravedad es una línea curva. Y finalmente, ¿cómo? Ya dijimos que definir el geoide es encontrar en cualquier punto de la superficie las diferencias entre el geoide y el elipsoide. Y esas diferencias dijimos que son dos, que es desviación de la vertical y ondulación geoidal, θ y n. ¿Cómo se hace esa tarea? O sea, ¿cómo defino el geoide? Hay dos. Es decir, ¿cómo encuentro esas diferencias? Bueno, se hace primero definiendo un elipsoide de aproximación. Es decir, para encontrar el geoide, primero trazo un elipsoide muy próximo a él. Si por definición el geoide coincide aproximadamente con la superficie del mar, entonces cuando yo defina al elipsoide, que va a ser mi primer acercamiento al geoide, lo voy a hacer bajo el mismo criterio, que coincida aproximadamente con la superficie del mar. Entonces, en la superficie del mar coinciden aproximadamente la superficie del mar, el geoide y el elipsoide, porque ambos se definieron bajo ese criterio, así que coincidan aproximadamente con la superficie del mar. Entonces, lo primero que hago es trazar un elipsoide de aproximación y después calcular las diferencias. ¿Cómo voy a calcular esta separación? A partir de las diferencias de gravedad entre el elipsoide y el geoide, que eso es lo que voy a hacer. La gravedad del elipsoide es teórica, porque ese elipsoide tiene unas dimensiones específicas y tiene una masa homogénea. Por lo tanto, yo puedo calcular la gravedad teórica del elipsoide. Y la gravedad en el geoide la voy a calcular de la siguiente, bueno, no a calcular, a medir, pero no la puedo medir en el geoide. La voy a medir acá en la superficie. Y así como cuando medimos las distancias en la superficie y después las reducimos al elipsoide en geodesia geométrica, aquí vamos a reducir la gravedad
de la superficie al geoide. Vamos a trasladar la gravedad y ya cuando tenga esta gravedad voy a encontrar la diferencia de estas dos gravedades que le voy a llamar anomalía de gravedad. Y esa anomalía, ese valor de esa anomalía va a ser directamente proporcional a la separación. Supongan que la gravedad teórica y la gravedad en el elipsoide y la gravedad en el geoide sea la misma. ¿Qué significa? Estamos aquí, donde los dos coinciden. Si la gravedad teórica y la gravedad real son iguales, quiere decir que no hay separación. Entonces, según el valor de la según el valor de la anomalía, va a ser el valor de la separación. Entonces, así es como de manera rápida, o sea, una descripción rápida de cómo se hace, pues es encontrar las anomalías de gravedad y estas van a ser directamente proporcional a la separación. Es decir, el proceso entonces es definir un elipsoide y luego encontrar a partir de diferencias físicas. ¿Cuál es esa diferencia física? La anomalía de gravedad. A partir de la anomalía de gravedad, encontrar la ondulación o separación cruda. Bueno, compañeros, no sé si tengan alguna pregunta. Ya se asignó su práctica 2. Esta práctica la hacen, todavía no usamos instrumental. De lo que se trata es que hagan una primer medición de gravedad. El primer método que se usó para medir la gravedad es el péndulo. Hay otras formas, la caída libre y demás. Entonces esta primer práctica es para que midan gravedad con un péndulo y la siguiente ya va a ser con el gravímetro. ¿De acuerdo? Entonces, dejemos esto hasta aquí, nos vemos el día miércoles. Que tengan buen día.